Bien, buenas tardes, gusto de saludarles. Ya hicimos las eh, pruebas pertinentes para poder iniciar la clase. Nos disculpamos por lo sucedido. Creo que fue un error técnico de parte mía, así lo considero. Entonces, me disculpo, les extiendo mis disculpas, esperemos que no vuelva a suceder. Ya tenemos todo bajo control nuevamente. Entonces, el próximo domingo, efectivamente, como les decía, creo que muchos de ustedes reciben el curso anterior conmigo, entonces lo vamos a terminar y en unos 3 minutos o 4 minutos a más tardar, ya estaremos nuevamente en el aire. Hoy les agradezco su comprensión porque se reprogramó la clase para este horario. Espero que algunos de ustedes estén al pendiente porque es importante recibir la clase tanto en vivo como las grabaciones que les sirven de un medio de soporte. Bien, bienvenidos a un semestre nuevo, a un semestre más que se va a impartir a partir del día de hoy en la Universidad Rural para el curso de Contabilidad Social. Su código es FG 111. Estamos en la semana número 1. Hoy nos toca el tema la contabilidad social. Mi nombre es Renato Jiménez. Es un placer. Les voy a proyectar un screenshot que es necesario que ustedes conozcan. Y mientras ustedes lo observan, yo les daré unas pequeñas explicaciones y generalidades acerca del curso. Bien, esta es una información importante que deben de considerar. Esto derivado a que es necesario que ustedes completen un adecuado proceso de inscripción. Es decir, no basta con solo pagar, no basta con solo avisar, sino que deben de considerar importante la fecha límite que tienen es hasta el 25 de julio, creo que es la siguiente semana. Entonces tienen que considerar esos factores, llenar ese formulario. Aquí tienen un código QR donde la universidad les da las facilidades a ustedes, les da muchas facilidades para cumplir con dicho proceso y que después no vayamos a tener problemas de que no aparecemos en los listados, de que no tenemos nuestra nota, no nos deja ingresar a la plataforma. No, definitivamente eso es lo que se pretende evitar. Bien, vamos a entrar al curso de contabilidad social aclarándoles unas generalidades. En primer lugar, yo les trasladaré en el momento adecuado, porque mi obligación es esa, trasladarles diapositivas, un material de apoyo que yo preparo, siempre lo estoy preparando, en el cual desarrollo el contenido del curso, de tal manera que eso se los pongo a su disposición. Es la integración de una recopilación de información, no es mía, para que vayan a decir que posiblemente estoy apropiándome de derechos de propiedad intelectual. Definitivamente no. Si los consulto como gráficas estadísticas, adjunto va la dirección electrónica para que ustedes también la puedan consultar. Aclarado esa situación, también les quiero indicar que asimismo no les dejo tareas, porque luego van y mandan correos a la dirección, el licenciado nos está dejando tareas. No, yo cuando les menciono la palabra tarea en el curso, lo que estoy indicando es que ese tema, por favor, lo investiguen, lo profundicen, porque es parte de la evaluación. Esa ya es obligación de ustedes como estudiantes. Ustedes tienen una bibliografía recomendada en el programa. Espero que todos tengan su programa. Es el material de soporte obligatorio para todos. Para todos. Entonces, eso es lo que ustedes deben de considerar. Es obligación de ustedes. Entonces, yo les digo tarea. Ojo, tarea.
Entonces ustedes lo investigan, verifican. Ya vieron que en el transcurso de la semana ya les envié 3 materiales. Ustedes podrán decir, Felipe está fumado, tal vez se equivocó. No, no me equivoqué, ni estoy fumado. Es información relevante que va relacionada con el contenido del curso de contabilidad social. Es información importante, ya vieron, ahí ya se dimensiona el tamaño de la población actualmente según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, toda esa información es la información relevante de este curso. Este curso tiene sus propias particularidades. Entonces, vamos a entrar de lleno al curso. Entonces, antes de continuar, como les decía, los materiales yo se los voy a mandar en el momento oportuno. Así que si me los están pidiendo semana con semana, no, disculpen, no les voy a responder, sino que yo voy a determinar el momento adecuado cuando les digo a partir de tal día ya pueden accesar al material. Por correo, por otros medios, pero el material llega. Tengo la certeza y la experiencia que llega. Ya hay compañeros que tienen grupos, que tienen enlaces, que tienen todo eso y lo hacen llegar de una o de otra manera, pero el material llega. De eso sí tengo la certeza de otros semestres. No es de preocuparse. Vamos a afinar detalles en estas semanas en cuanto a la comunicación directa con ustedes. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase? Ustedes saben que siempre durante la clase tenemos un objetivo y el objetivo de esta tarde es que el estudiante conozca que la contabilidad social existe como una herramienta cuantitativa. Ojo, pónganle mucha atención, como una herramienta cuantitativa para describir todas aquellas variables macroeconómicas que permiten describir lo que acontece en una realidad económica. Vean pues, nosotros les voy a aclarar cómo contabilidad social. Ustedes tal vez se imaginan que yo voy a venir y les voy a empezar a mandar material donde les diga, el señor fulano de tal compró tantas unidades a un precio de tal y empezar a hacer partidas de diario, libro mayor y por último hacer un balance general y establecer un estado de resultados y pérdidas y ganancias de la empresa Los Patitos. Definitivamente eso acá no aplica. No aplica, por favor. Entonces salimos del esquema tradicional de la contabilidad. Salimos del esquema tradicional de la contabilidad. Tampoco vamos a ver estados financieros de empresas para hacer un análisis interpretativo del curso. No, tampoco aplica de esa manera. Cuando hablamos de un sistema económico de un país, cuando estamos hablando de un sistema económico, estamos integrando dos tipos de variables. Importantísimo lo que les voy a decir ahorita. Dos tipos de variables. Variables macroeconómicas y variables microeconómicas. Las variables microeconómicas son aquellas variables que afectan o inciden en el comportamiento del consumidor como persona individual y de la empresa como ente productivo y de la empresa como ente productivo. Ahí se manejan variables de carácter microeconómico. ¿Por qué son variables de carácter microeconómico? Porque son variables que afectan unipersonalmente, es decir, afectan únicamente a la empresa o a la persona. La empresa como unidad económica y la persona como sujeto de consumo. Entonces, eso es lo que sucede con esas variables microeconómicas. Y aparte tenemos las variables macroeconómicas. Las variables macroeconómicas son las que vamos a analizar porque esas son las que inciden a través de una realidad económica de carácter nacional e internacional. Es decir, nuestra economía tiene mucha injerencia o mucha incidencia de otras economías extranjeras que se dan en el ámbito internacional. Bien, entonces, ¿por qué es una herramienta cuantitativa? Porque efectivamente nosotros no vamos a tocar estados financieros, pero sí vamos a auxiliarnos de las matemáticas como es una herramienta que utiliza la contabilidad, las matemáticas para realizar las operaciones básicas de sumar, dividir, restar, ¿verdad? Y además, acá en la contabilidad social nos auxiliamos de la otra ciencia,
que va a complementar todo ese sistema numerológico o la numerología a la que vamos a analizar, que son las estadísticas. Y las estadísticas es la determinación de factores y determinamos factores. Pero dentro de las estadísticas no es como la matemática. 2 más 2 es igual a 4. Y ya no hay más. En las estadísticas obtenemos un resultado, pero no sabemos qué es ese resultado. No sabemos qué representa ese resultado. Entonces es ahí donde nosotros venimos y establecemos que la estadística necesita ser interpretada para ser comprendida. Y eso es lo que sucede acá en contabilidad social. Entonces, como les digo, es una herramienta cuantitativa que va a describir variables macroeconómicas que son variables cualitativas. Porque eso es lo que vamos a ver, comportamientos, incidencias, injerencias, si ustedes quieren, como sea. Eso es lo que nosotros vamos a determinar a través de esta ciencia. Pero una estadística específica. Ya vamos a ver y no se vayan a aburrir de tanto estar hablando de variables económicas. Otro punto que les quiero aclarar. Como ya les expliqué cuál es la naturaleza de la contabilidad social, esta clase viene a ser bastante teórica. Es ahí donde muchas veces se torna inclusive hasta aburrida, porque es más que todo explicativa, no es tanta práctica, no es tanta práctica. Pero ahí es donde hoy tenemos, por ejemplo, 2 periodos, nos representa hora y media de clase, tratamos de interactuar entre pantallas, hacer cambios, y por eso se les requiere su atención. Lamento lo sucedido hoy y que ahorita estemos reprogramando la clase, pero considero que es necesario, porque la interacción entre el catedrático y el estudiante no se va a dar de manera directa, pero sí voy a yo interactuar entre materiales para mejorar el conocimiento y la calidad educativa en este curso y que no se torne tan aburrida para ustedes ni tampoco para mi persona. Bien, entonces, sabido eso, vamos a entrar a lo que es la introducción. Bien, veamos pues. Nos dice como introducción que este curso le permitirá al estudiante conocer lo que se entiende por contabilidad social o nacional. Ahí empezamos. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la contabilidad social? Como contabilidad nacional. ¿Vieron? Ese es un nombre. Hay otros nombres, pero nosotros vamos a enfocarnos en esos dos. Contabilidad social o contabilidad nacional. ¿Cuál es el propósito? Siguiente pregunta. Miren, ¿cuál es el propósito? ¿Y cuál es su propósito? Es describir los elementos que intervienen, determinando desde un principio sus limitaciones y alcances. La contabilidad social tiene otra caracterización y eso lo vamos a ir ampliando a lo largo del semestre. Siempre vamos a hacer un parámetro comparativo entre la contabilidad tradicional y la contabilidad social. La contabilidad social no usa estados financieros, no usa estados financieros para su análisis. Ya les decía, esto va mucho más allá. No vamos a tener un estado de resultados o un estado de situación financiera, como correctamente se le debe de llamar. Un balance general, un estado de pérdidas y ganancias, un estado de flujo de caja. Esos elementos son los que debemos de tomar en cuenta, porque acá no vamos a utilizar eso. Acá, y esa es la primera tarea que les voy a dejar el día de hoy, es que ustedes logren determinar cuál es el monto aprobado del presupuesto general de ingresos y egresos para este año. Lo que sí les sé decir es que pasa de los 100,000 millardos. Yo lo sé y se los puedo dar, pero no, yo necesito que ustedes lo investiguen. ¿Y cuál es la fuente oficial? ¿Mm? Entonces, la información que nosotros vamos a tomar es el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación. Ese va a ser nuestro parámetro de evaluación
para iniciar, porque de ahí se van a derivar esas variables macroeconómicas que necesitan ser estudiadas por ustedes. Bien, entonces, eh, vamos a continuar antes de cambiar de pantallas con... Entonces, vamos a continuar antes de cambiar de pantallas con la introducción. Bueno, nos dice que la contabilidad social podrá ser operada y o contabilizada gracias al principio de la partida doble, además de estar integrada por una serie de esquemas contables establecidos. Bien, ¿ya vieron? Ya les dije, y ahora les voy a generar una confusión, porque les estoy diciendo que no vamos a utilizar estados financieros, pero ¿cómo se integran los estados financieros? A través del principio de la partida doble. Ahorita la vamos a ver. Y igual funciona el presupuesto. Por eso se llama presupuesto general de ingresos y egresos de la nación. ¿Quiénes lo ejecutan? Las instituciones públicas del Estado, entidades autónomas, entidades descentralizadas, y ahí se involucran a los tres poderes del Estado: organismo ejecutivo, organismo legislativo y organismo judicial. Para cada uno de ellos hay una asignación presupuestaria dentro del presupuesto general, una cantidad establecida previamente a través de un proceso. Y eso es lo bonito de este curso, por eso este curso es cambiante, no se puede dar el mismo contenido todos los años, porque tiene una variabilidad y siempre va a ser representado de la siguiente manera. Bueno, ahorita entonces no es tan efusivo, no se oye, ya va a empezar, ya empezaron algunos pincelazos a darse, pero más o menos ustedes van a ver que en el mes de agosto, septiembre, es más sonado la elaboración del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación. En el mes de noviembre se somete a un proceso de discusión y aprobación en el Congreso de la República de Guatemala. Entonces se vuelve noticia, pues, porque este año, pues el presupuesto creció. Ya tenía varios años donde se había manejado el mismo presupuesto. Inclusive la queja para el 2020 del presidente actual y 2021 fue que el presupuesto no se modificó. Fue hasta en este año, derivado de la pandemia, que sufrió modificaciones. Entonces, hay muchas injerencias que se tienen dentro de la contabilidad social y es lo que vamos a analizar. Y les comento. Y así van apareciendo varios temas durante su desarrollo, varias aclaraciones que es necesario hacer. Entonces, como les decía, es eminentemente teórico el curso, por lo tanto, vamos a tocar ciertas partes de la historia del desarrollo de la humanidad, porque tenemos que comprender. Luis Cardosa y Aragón fue un escritor que escribió La Patria del Criollo. Él decía que el ser humano debe conocer su pasado para poder entender su presente y proyectar su futuro. Tres elementos sustanciales: pasado, presente y futuro. Entonces vamos a conocer ciertos factores de la historia que han provocado que hasta el día de hoy estemos en la condición o en la situación económica que impera, no solo en el país, sino que a nivel mundial. Entonces va a ser un tanto teórica. Historia. Otro factor importante es que no solo vamos a considerar la historia, sino que también vamos a considerar hechos y fenómenos de carácter social y político. Entonces vamos a analizar, pero más que todo, quiero que el análisis se va a versar en una crítica constructiva de los problemas sociales y económicos que imperan en Guatemala. Y no digamos ahorita tanto en lo político, pero cuando hablo de lo político no me refiero a campañas políticas, que es un tema de moda derivado de que ya va a iniciar el año electoral.
el año electoral. El 25 de junio del próximo año son las elecciones generales en el país. Entonces ahorita van a empezar ustedes a ver promesas de campaña, que les dicen esto, que va a salir fulano, que va a salir doña Mengana, todas esas situaciones. Pero no me refiero a esa politiquería, sino que yo me refiero a una política de incidencia nacional. Corrupción, malversación de fondos, obras de baja calidad, temas políticos, el gasto exhaustivo por parte de los diputados en el Congreso de la República, las dietas, todos esos fenómenos son de carácter político que se tienen en el medio nacional y que también conllevan a Guatemala estar en las condiciones en que estamos. Entonces, esos son los factores. Bueno, vamos a tratar de emplear un poquito de la partida doble como un refresh, como le llaman ustedes, como un refresh para que nosotros veamos de qué estamos hablando. Vamos a compartir. Acá lo tenemos. Vamos a ver. No es este. Vamos a ubicarlo. Vamos a ver. Permítanme. Voy a verificar. Contabilidad social. Acá lo tenemos. Bien, ahorita ya estamos listos para compartir. Acá está. Bien, eso es lo que tratamos de hacer para hacer interactivo el curso, para que no se torne tan... Bueno, la partida doble. ¿Qué es el sistema de partida doble? Entendámoslo. Creo que ustedes ya lo manejan muy bien, pero no está por demás el día de hoy que iniciamos el curso entenderlo, porque siempre en contabilidad social, en esas variables macroeconómicas, siempre vamos a tener un efecto y una consecuencia, o una acción y una consecuencia. Entonces, el sistema de la partida doble es un método contable que consiste en registrar una operación dos veces. O sea, la operación contable se va a registrar dos veces. Una en el debe y otra en el haber. Lo que ustedes conocen. Debe y haber. Izquierda el debe y en la derecha el haber. Viendo de frente la partida contable. O una T gráfica para que ustedes tengan mayor comprensión de lo que les estoy diciendo o el desarrollo del libro mayor o de diario, donde hacemos aquellas famosas T. Aunque ahora ya es casi inusual hacerlo en forma física. Ahora todo es a través de software especializados que utilizan las empresas. Esos softwares contables que han adquirido las empresas, en las cuales ya solo consta en una base de registro. Entonces el sistema de la partida doble también aplica para la contabilidad social. Lick, pero usted dijo que no llevábamos estados financieros, pero sí llevamos un presupuesto general de ingresos y egresos. Por ejemplo, hay una institución que maneja un sistema informático que se llama Sicoin Web, que es el Ministerio de Finanzas Públicas. Ahí es donde está registrado el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación. La asignación presupuestaria en forma trimestral o cuatrimestral, como se manejan las instituciones públicas, es una asignación de un monto establecido que va en función de proyecciones anteriores y va en función también en concordancia con la recaudación tributaria. ¿Y cómo se realiza la recaudación tributaria? A través de el pago de los tributos por parte de la ciudadanía. ISR, dependiendo del régimen en que esté, el IVA, el IEMA y el IETAP, impuestos como esos que existen y que tienen efectividad al momento de ser recaudados. ¿Por qué? Fortalecen el sistema económico del Estado. Entonces, claro,
ahí no se registra como el debe y el haber. Las instituciones del Estado se manejan a través de planes operativos anuales, que ahora ya los han modernizado y los han ampliado en el PON, en el PAC, ¿verdad? En el PEI y la gestión, los GPR, la gestión por resultados. ¿Qué les quiero dar a entender? Que aunque hay un monto establecido, solo se da sobre una base de descuento la ejecución, pero una base de descuento en concordancia con la proyección analítica del presupuesto. Es decir, los rubros en que se va a ganar o en que se va a gastar el dinero la institución pública o el Estado en sí mismo. Bien, entonces, de esa forma, a través del debe y el haber, se establecen las relaciones entre las diferentes masas patrimoniales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un estándar establecido y es que la ecuación contable, ustedes saben que el activo va a ser igual al pasivo menos el capital contable o el patrimonio, como nosotros le llamamos. Entonces, esa es la ecuación. Si yo tengo 100 millones, no tengo por qué gastar más de 100 millones o no tengo por qué gastar 98 millones o no digamos gastar, realizar operaciones contables por un monto mayor o por un monto menor, porque va a haber un desfase. Si gasté más, puedo tener pérdida. Si gasté menos y no representa, puede haber alguna fuga. Entonces, eso, fuga de información. Eso es lo que se ve. Tengo 10 millones debo de representar y al final de mi ejercicio fiscal o al final de mi balance general o mi estado de situación financiera, ese será el monto que debo de representar. No más, no más. Entonces, nos dice que las operaciones contables se realizan mediante los llamados asientos. ¿Y a qué se refiere a los asientos? Al registro de la información. Y tiene que ser una información en forma estructurada, en forma lógica, conforme a la fecha y al momento de su ejecución. Por eso es importante el ordenamiento de la información contable dentro de las instituciones o las empresas. Entonces, ¿qué es un asiento? Nos dice que estos tienen dos partes, el debe y el haber. Es el registro, como les decía. De esta forma, por este método de operación de entrada, conlleva una operación de salida. Es decir, vea, para que me entiendan y ustedes lo saben mejor que yo. Tengo 100 quetzales. Compro productos o mercadería por 50 quetzales. Entonces, ¿de dónde tomé esos 50 quetzales para pagar esa mercadería y a quién se los pagué? Entonces viene, lo vamos a poner de manera sencilla. Lo agarré de caja chica. ¿Y hacia dónde va? A mercaderías. Entonces disminuye mi caja chica, pero aumenta mi mercadería en un monto establecido, que es 50 quetzales. Entonces se da una disminución en el capital, pero se da un aumento en el inventario de las mercaderías. Y ahí se va a ir cuadrando al final. Yo lo que le quiero dar a entender es que lo que estábamos hablando, ya no lo tengo en moneda, pero sí lo tengo en producto, pero lo tengo, ¿verdad? Y ese es el cuadre que debemos de hacer. Pero tiene una operación de salida y una operación de entrada. No se puede quedar solo salir y no entrar, y no puede entrar sin haber salido. O lo que es lo mismo, todo deudor tiene como contrapartida un acreedor. Eso es lo que nos está diciendo. Si hay un deudor, hay un acreedor. Hay que aclarar que los valores positivos van en el debe y los negativos en el haber. A su vez, con signo positivo. Cuando hablamos de valores negativos, no estamos diciendo que estén del otro lado de la recta numérica. Ahí ya no aplica esto, sino que lo que estamos viendo es que, por ejemplo, veamos que si yo debo, tengo un pasivo de 40,000 quetzales, no lo voy a poner menos 40,000 quetzales. No, tengo un pasivo de 40,000 quetzales. Ya por la naturaleza misma de la descripción de la cuenta, ya sé que es una deuda. Y por su
posicionamiento o su ubicación dentro del registro del sistema contable, ¿verdad? Entonces, los principios del método del asiento contable. Primero vamos a decir que fue su creador, Fray Luca Bartolomeo. Él estableció estos principios de la partida doble. Primero, el que recibe es el deudor y el que entrega es el acreedor. De esta forma lo que tenemos es porque se lo debemos a alguien, incluidos a nosotros mismos, efectivamente. En el Estado a eso se le llama transferencias de capital. Es cuando no se usa el dinero acá, es más útil para acá, se realiza a través de una transferencia, que es un proceso bastante complejo, y en el Estado también eso es la situación que tenemos, que se deben de esos procesos de transferencias de capital, movimientos de capital, o para cambiar de un rubro a otro el capital, dentro del Estado se debe de cumplir con cierta normativa legal. El Estado tiene por principio que solo puede hacer lo que la ley le permite. Esa es otra diferencia con la contabilidad tradicional. Cambio dentro de la empresa puede hacer con su dinero lo que desee. Y si los vamos a hablar más en términos vulgares, puede hacer lo que quiera o lo que le plazca. Media vez sea su dinero. Cambio en el Estado no, ¿verdad? Entonces ahí, por eso es que dice, el Estado mismo se convierte en deudor y acreedor. Y dentro de la empresa también se da eso. El equilibrio patrimonial exige que todo lo que entra debe ser igual a lo que sale. La ecuación patrimonial o la ecuación contable, ¿verdad? Activo menos pasivo igual a patrimonio. Perdón, activo más pasivo igual a patrimonio. Porque dentro del patrimonio también van cargadas las deudas. Los recursos siguientes, los recursos siempre proceden de algún sitio. El deudor que debe existe porque hay un acreedor que tiene. Siempre hay un origen y un destino de las cuentas. Principio fundamental. Era lo que les decía. Y siempre se debe dar el cuadre o la consolidación financiera dentro del estado financiero. No podemos tener más ni menos. Siempre hay un origen y un destino de cada una de las cuentas. Por último, las cuentas tienen que poder anularse de la misma forma en que se crea. De esta forma, si un valor entra por una, debe salir por la misma. Es decir, la misma cuenta se debe de dejar sin efecto de la misma forma en que se creó. Y esos son principios contables básicos. Bien, entonces, como dice acá, vamos a ponerlo acá. Entonces, el debe representa aumentos de activo, disminuciones de pasivo y disminuciones de patrimonio. Cuando hablamos de disminuciones de pasivo, estamos hablando de pago de deudas a mediano, corto y largo plazo. Y cuando hablamos de disminuciones de patrimonio, es porque a veces se tiene la necesidad de agarrar de la cuenta capital o del patrimonio de los empresarios para poder cumplir con obligaciones, oxigenar o capitalizar a las empresas. En este caso, el Estado, ¿cómo se va a capitalizar cuando tiene un déficit presupuestario? A través de la deuda pública, que ya lo vamos a explicar en su momento. Esta es otra caracterización, que el presupuesto general de ingresos y egresos se hace en formulación de proyecciones. Valores ciertos, pero inexistentes. Muchas veces el presupuesto se hace en función de la recaudación tributaria. Y eso es un problema grave. Ese es un problema grave, porque cuando la superintendencia no logra cumplir con ese monto proyectado de recaudación, es cuando tiene que recurrir a endeudamiento. Y así, siempre se proyecta con déficit económico. Bueno, el haber disminuciones de activo, aumentos de pasivo, aumentos de patrimonio, ¿ya? Eso es lo que
provoca. Bien, entonces eso es el asiento de la partida doble, importante que lo conozcamos y como les decía, dentro del Estado funciona como tal, lo único que de manera diferente a una contabilidad tradicional. Es un sistema de registro. En la empresa se producen ganancias, se produce rentabilidad, se producen utilidades. El Estado no produce ganancia ni utilidad ni rentabilidad para sí mismo, sino que más que todo es un ente que consume y consume dinero. Bien, vamos a volver a la presentación. Aquí estamos ya compartiendo nuevamente. Entonces, acá tenemos lo que es la introducción y es lo que estábamos dialogando. Ahora sí, vamos a pasar propiamente a lo que es la contabilidad social. ¿Qué es la contabilidad social? Bien, la contabilidad social es un registro sistematizado de los principales hechos económicos originados por la actividad que despliegan las entidades de una comunidad o una sociedad, que es la macroeconomía, era lo que les decía. ¿Cómo se integra un sistema económico de un país a través de variables macroeconómicas y variables microeconómicas? Nosotros acá vamos a ver que es un registro sistematizado de los principales hechos originados. Ejemplo, cómo se genera el ingreso para el presupuesto, como les decía, a través de la recaudación de impuestos, de la recaudación tributaria. Eso es lo que le va a generar capital al Estado. Después, ¿cómo se distribuye el gasto? A través de las necesidades de la población. ¿Cuáles son las necesidades básicas en estos momentos? Si lo vemos de acuerdo a los montos asignados a cada entidad, sería salud, bueno, educación, salud y seguridad. En seguridad entra tanto el Ministerio de Gobernación como el Ministerio de la Defensa Nacional. Son parte de los ministerios que tienen grandes asignaciones presupuestarias. El Ministerio de Comunicaciones también es otro ministerio que absorbe una gran cantidad de dinero anualmente. Entonces, esas van a ser las principales variables. Entonces, nosotros venimos y tenemos que analizar en cuanto a los montos, en cuanto a los ingresos que ha tenido el Estado, cuáles son sus efectos sobre la economía. Ahí ya vamos a ver que hay inflación, el PIB, el Producto Interno Bruto. ¿Miren? Entonces, esas situaciones son variables de carácter macroeconómico. El índice de precios al consumidor, ¿verdad? La proyección de crecimiento interanual, que se divide en intermensual, si ustedes quieren verlo de esta manera. Entonces, esas son las variables que se dan a nivel macroeconómico. Bien, eso es la contabilidad social. Antecedentes de la contabilidad social. Bueno, dentro de este contexto, miren, la contabilidad social es una ciencia relativamente nueva. Todavía no tiene casi ni 100 años de existencia. Pero ¿cómo surgió? Vemos que la contabilidad social ha existido desde siempre. La cuestión es que como un sistema contable es relativamente nuevo. Y por eso es que tiene sus orígenes en el sistema de la partida doble, porque siempre va a funcionar de esa manera. Entonces nos dice que surgió de la necesidad práctica de disponer de información para conocer el funcionamiento del sistema económico.
de un país, principalmente en la posguerra. Si nos vamos, y yo ponía el ejemplo en otra clase, donde decimos, por ejemplo, en la época de los Neandertal o del hombre antiguo, pues a esa época, por ejemplo, cuando se atacaban entre tribus, habían 100 hombres, tenían que tener 100 flechas. Entonces, ¿cuáles eran las necesidades macroeconómicas en ese momento? La disponibilidad, la falta de disponibilidad de herramientas para la guerra. Entonces tenían que hacer un cuadre. ¿Cómo? Ya sea forjándola a través de cortando árboles eh, o piedra, no sé, pero hacían un trabajo y eso tenía un costo. No lo registraban, sino que simplemente eran números los que ellos manejaban. Tengo 100 hombres y tengo 20, tengo 80 arcos o flechas. ¿Cuánto me faltan? 20 para completar el 100% de la población dispuesta para la guerra o capaz para pelear. Y esos eran los detalles que se daban en esa época. Y así se vino evolucionando. Lo mismo sucedió en el sistema feudalista, hasta llegar a este sistema moderno que es el sistema capitalista. En el esclavismo también se dio lo mismo. Tenía 40 caballerías de tierra, necesitaba 300 hombres para trabajar. Esas eran las relaciones que se daban en función de la contabilidad social, si lo queremos ver como antecedentes históricos de mucho tiempo atrás. Pero, sin embargo, uno de los elementos importantes para el desarrollo de la contabilidad social fue el periodo después de la guerra. Tenemos entendido que han existido dos guerras mundiales, una en el año de 1914 a 1916 aproximadamente, y la otra en el año de 1900, los años 40, principios de los 50, pero que a mediados de esa década se dio un fenómeno que afectó todo el sistema económico mundial. Un fenómeno, y cuando hablamos de sistema económico, recuerden que ya se los dije, no estamos hablando solo de dinero, sino estamos hablando de hechos y fenómenos sociales que han tenido mucha injerencia, mucha incidencia dentro de el desarrollo de la humanidad misma. ¿Y qué fue lo que sucedió eso? Recordemos el lanzamiento de las dos bombas atómicas por parte de los Estados Unidos a Japón, en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, en la cual hasta el día de hoy todavía hay consecuencias de radiación. Imagínense cuántos años después todavía hay efectos. No digamos el daño que provocó ese fenómeno. Se terminó la guerra, efectivamente se terminó la guerra, pero vino a descubrir una cruda realidad de el hombre. Cómo es que el hombre tiene la capacidad de destruirse a sí mismo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese periodo de la posguerra? Lo que se pretendió era resolver los problemas que presentaba la construcción y desarrollo económico posterior. La Primera Guerra Mundial fue devastadora en cuanto a la pérdida de vidas humanas, pero no fue tan bélica, no fue tan bélica. La Segunda Guerra Mundial ha sido una de las peores guerras que ha vivido la humanidad. Y es donde, si nos vamos a cuestiones que no vamos a entrar a discusión acá, pero lo vamos a tipificar de esta manera, nos dice que una tercera guerra mundial, esa guerra apocalíptica, sería el acabose de la humanidad. Pero entonces, esta Segunda Guerra Mundial dejó destruido principalmente a Japón, a países como Inglaterra, como Alemania, la Alemania nazi de la época también, ¿verdad? Estados Unidos simplemente era un observador dentro de todo el conflicto y no sé ni por qué fue atacado. Y ahí les dejo la otra tarea. Es necesario que vean esa película de el ataque a Pearl Harbor. Aparte de que se van a distraer un rato, van a adquirir un cúmulo de información necesaria y entender por qué se dio ese fenómeno social, que como película refleja una cruda realidad que se vivió.
pero los efectos circunstanciales fueron una devastación económica y un daño, como daño colateral, la destrucción económica de muchos países. Muchos países que llegaron a la quiebra, cayeron en la debacle, no pudieron resurgir como tal. Entonces, eso fue lo que se pretendía. Y ya vamos a entender por qué la contabilidad social también empezó a existir como tal. Entonces, desde entonces, los gobiernos han estado íntimamente relacionados con el desarrollo de esta disciplina y que constituye para ellos un importante instrumento para la aplicación de políticas económicas gubernamentales. Algo muy importante que quiero que valoremos acá. Miren, los gobiernos, ¿qué significa? Como les dije, la contabilidad social efectivamente nos va a permitir analizar un sistema económico nacional, una realidad nacional. Pero esa realidad nacional tiene mucha incidencia por una realidad internacional. Ya vieron que nosotros económicamente dependemos mucho de los Estados Unidos. Estados Unidos es el primer socio comercial de Guatemala y tiene la característica Estados Unidos de que es una de las potencias mundiales. Actualmente ya no es la primera potencia a nivel mundial. Hasta el año de 1980, 85, Estados Unidos era la potencia que dominaba el mundo. Su moneda tenía una gran incidencia. Actualmente, la gran mayoría de operaciones comerciales y bursátiles a nivel internacional todavía se utiliza el dólar, pero ya solo como moneda de referencia. Los que somos demasiado nacionalistas, ¿verdad? Que decimos que América para los americanos y que sustentamos esa teoría o esa doctrina de que como América no hay otra, ¿verdad? Que América es única y como esta ninguna. Pues déjenme decirles que ese rol protagónico que tenía Estados Unidos a nivel internacional ya se acabó. Ahora la primera potencia económica es China y se considera que en el año en el 2030 va a ser la única que va a existir como tal, como potencia económica a nivel mundial. ¿Ya vieron el fenómeno que sucedió esta semana? ¿Lo pudieron ver? Y eso también les recomiendo, que vean mucho noticias nacionales, que lean los periódicos, la sección económica. Cuando estábamos en forma presencial, era una de las tareas que tenían que hacer semana con semana, entregar un reporte económico de ese segmento económico que salía, por ejemplo, en ese periódico que le llaman el periódico de mayor circulación, ¿verdad? Entonces, léanlo, porque ya vieron que esta semana, el día jueves, por primera vez en la historia desde su creación, el euro tenía un costo o un valor menor o inferior al valor del dólar. Y el euro es una moneda relativamente joven, que surgió desde la unión de la Comunidad Europea, donde Europa quiso estandarizar su moneda de acuerdo a respetando los tipos de cambio. Y eso fue lo que no logró integrar Europa. Y por eso, ya vieron la crisis económica que se dio con Grecia en los años 2000 al 2010 aproximadamente, le inyectaron un flujo económico que fue incapaz de salir adelante y era uno de los países que integraban esa comunidad europea. Entonces Grecia lo sacaron para poder mantener el soporte de la moneda. Pero sin embargo no lo está logrando. Por primera vez el euro tuvo un precio menor al del dólar. Si hacemos la relación entre estas monedas a la par del quetzal, por un dólar aproximadamente estamos en 8 quetzales, digámoslo de manera general, y por un euro estábamos entre 12 y 13 quetzales. Ese era el costo de las monedas, pero decayó. Entonces, ahí es donde se tiene esa injerencia de los países, ese sistema económico que está integrado a nivel mundial. Guatemala tiene relaciones comerciales con Estados Unidos, tiene relaciones comerciales con China, Taiwán, por ejemplo, tiene relaciones comerciales con Brasil. Y vieron que en Brasil la moneda es el cruzeiro. Y así son diferentes monedas las que se dan dentro de ese contexto y monedas con diferente valor.
unas mayor que el quetzal y otras menor que el quetzal. Por ejemplo, en Centroamérica, la moneda con mayor valor, si lo vemos sencillamente, va a ser el quetzal, aunque el Córdoba en Panamá está al 1 por 1, así como estaba en Guatemala hasta el año de 1978, 79, 80, 84 todavía. Se podría decir que estuvo al 1 por 1 o es que ya empezó a decaer. Pero a partir de ese momento, del año 1985, la moneda quetzal empezó a perder su valor frente al dólar. Entonces, vamos a continuar con otros factores que son parte de los antecedentes históricos de la contabilidad social. Y después vamos a proyectar otra perspectiva que yo en lo particular les doy como aporte a ustedes al curso. Todo lo que yo les proyecte acá, eso va a ser llegado a sus manos. No se preocupen. Entonces, ya cuando aparece la contabilidad social después de ese periodo de posguerra, nos da que el nacimiento y desarrollo de la contabilidad social en la práctica se dio en Estados Unidos. Efectivamente, el remordimiento o la culpa de lo que provocó a nivel mundial empieza a tomar el auge y ahí es donde empieza a potencializarse como una o la única potencia a nivel mundial durante toda esa época. Durante toda esa época. Claro, siempre ha existido. Primero fue con Alemania, con Inglaterra, por último la llamada época de la Guerra Fría que se dio con Rusia y que hasta el día de hoy tienen esas divergencias. Entonces, todo eso ha hecho que Estados Unidos venga a decaer, pero sin embargo marcó el auge de la historia. Entonces se dio en Estados Unidos y en algunos países de Europa como Inglaterra, Alemania, la Alemania nazi, que también había dejado eso, la Alemania dividida, porque fue una Alemania dividida. Los que somos contemporáneos de aquella época podemos ver que existía Alemania Oriental y Alemania Democrática. Esta Alemania estaba dividida en dos. En los años de 1994 creo que se dio la caída del muro de Berlín y se volvió a unificar Alemania como una sola Alemania, que es la Alemania que conocemos hoy. Me recuerdo porque en el Mundial de Fútbol de 1986 participaron las dos Alemanias. ¿Bien? Participaron las dos Alemanias. Es el recuento que más tengo yo de esa Alemania dividida. Entonces, ellos lo que trataron fue de adaptar estos sistemas a los países en vías o en proceso de desarrollo. Esos países en vías de desarrollo somos nosotros. También, cuando yo empecé como estudiante en el siglo pasado, hace años, cuando yo estudiaba, nos llamaban países subdesarrollados. ¿Bien? Aquí dice países en proceso de desarrollo. Esa terminología también ya está quedando como obsoleta. Ahora nos llaman países de economías emergentes. Se ha sensibilizado la denominación, pero el efecto sigue siendo el mismo. Tenemos una desventaja económica. Somos países que no alcanzamos un desarrollo pleno para compararnos a esas potencias mundiales. Y ya sea muchas veces por políticas internacionales, porque es necesario que este mal exista, según los grandes capitalistas. Entonces, países como los nuestros se han enfrentado a varios obstáculos, tales como los métodos de estimación que no son los más adecuados a las necesidades de las sociedades. Cuando hablamos de métodos de estimación, estamos hablando de políticas de imposición y políticas económicas. Por ejemplo, ¿cuáles dificultades? Nosotros teníamos dificultades para comercializar con México, con Estados Unidos y con Canadá, como Guatemala. Entonces surgió la necesidad de establecer solo un canal comercial con Centroamérica. Y miren cómo ha incidido la historia, porque Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Hasta el himno de Centroamérica cuando lo cantábamos en la escuela.
extendíamos nuestra mano, una mano empuñada, y empezábamos a estirar los deditos y mencionábamos los países que nos alcanzaba la mano. De ahí se anexó Panamá cuando se liberó de Colombia y ya fuimos 6 países. De ahí se declaró la independencia de Belice y geográficamente ya somos 7 países, geográficamente, ¿verdad? Geopolíticamente ahora somos 7 países, porque ya incluyen a la República Dominicana. Entonces la República Dominicana es de Centroamérica, geopolíticamente. Y ya se considera parte de, en cualquier evento que haya a nivel centroamericano, siempre participa la República Dominicana. Es esa integración. ¿Por qué se da esa integración? Por necesidades económicas, por crear esas fortalezas comerciales. Entonces, los que tal vez se recuerdan del TLC, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, entre México, Estados Unidos y Canadá y Centroamérica. Después comenzaron las divergencias en Centroamérica, Costa Rica se sale y se empieza a debilitar. ¿Pero por qué se sale? Siempre, siempre por intereses económicos. Costa Rica se cree un país muy desarrollado, pero sin embargo, Costa Rica es un país que está a sus índices de endeudamiento son exagerados, exagerados. Costa Rica es uno de los países que ellos se consideran mejor, pero sus niveles de endeudamiento y sus niveles de pobreza son más caóticos que los países como nuestros, inclusive como Honduras mismo. Y eso que Costa Rica apenas es una población, ahorita oscila entre 4 millones a 6 millones de personas. Nosotros acá en Guatemala, el artículo que les mandé, ya vieron que somos aproximadamente 17.4 millones de personas. 17.400.000 habitantes en promedio, aproximado, de acuerdo a los análisis de los índices de tasa de crecimiento poblacional, que era lo que les decía. Entonces nosotros venimos y de acuerdo a esas proyecciones es que nosotros vamos a realizar interpretaciones cuantitativas de factores cualitativos en el curso de contabilidad social. Vamos a cambiar de pantalla porque quiero presentarles un documento. Primero lo vamos a posicionar. Bueno, ya lo tenemos. Entonces vamos a dejar de presentar. ¿La vieron? Dentro de tanto se torna un poco aburrida, pero también un poco interesante la clase. Este es un aporte que yo les estoy dando como parte de el contenido del curso y ampliando ese conocimiento. Bueno, vamos a dejar de presentar. No nos quiere cargar. Compartir. Vamos a ocultar. Y ahí lo tenemos. Bueno, lo que sí vamos a hacer, vamos a tratar de ampliarlo para que lo veamos mejor. Ahí está. Entonces tenemos la contabilidad social, orígenes y paradigmas. Entonces veamos que acá en este material nosotros definimos, muy importante hacerlo, lo definimos porque nos dice que la contabilidad como ciencia de la información empresarial a lo largo de su historia ha buscado siempre satisfacer los requerimientos de sus usuarios internos y externos, procesando los recursos básicos como materias primas, maquinarias. Esa es otra característica de la contabilidad social, que la contabilidad social se desarrolla a nivel macro. A nivel micro, ya les dije, empresa, individuo. Pero ¿eso qué tiene que ver? Que una empresa sea productiva con mi persona. Si trabajo ahí, pues me interesaría. Pero de ahí que la empresa sea productiva, a mí no me interesa.
A mí no me interesa. A mí lo que me interesa es subsistir. En cambio, la contabilidad social tiene una injerencia directa tanto sobre la empresa como sobre el individuo a través de esas variables macroeconómicas. Si no, veamos los índices inflacionarios que se dieron en este tiempo, derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ya vieron que el combustible subió y es algo eh, que da mucho que pensar, porque si nos ponemos a pensar de lo que está sucediendo o lo que ya ha sucedido en plena pandemia, año 2020, meses de septiembre, ¿qué precio tenía el combustible? Tenía el galón, tenía un valor de 22 quetzales. ¿Por qué? Porque disminuyó el consumo. Y ahí es donde se dan esas variables macroeconómicas, donde realmente dentro del sistema de la contabilidad social, quien debería de tener, quien debería tener el poder o el control es la población a través de las variables demanda, oferta, consumo. Entonces no se consumía combustible, tuvieron que bajarle de precio. ¿Han oído ustedes que cuando el combustible sube demasiado, cuáles son unos memes que circulan en las redes sociales? Que mañana no circulemos, mañana paralicemos los vehículos, pero no lo hacemos. Miren el fenómeno social que se dio en Guatemala en estos días. El galón de combustible llegó a 45 o 44 quetzales como precio máximo, digamos entre 42 y 44 quetzales, llegó a esos precios. ¿Y cuál fue la realidad que vivimos? Un mayor incremento de carga vehicular. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo entender esos fenómenos del comportamiento? ¿A qué se debió? Excesivamente altos los precios del combustible y el guatemalteco utilizando más transporte privado. Ya vieron, se dieron los incrementos de los precios en el pasaje. Entonces sí tiene una injerencia. Entonces acá nos dice que tiene injerencia para la empresa como unidad económica, porque la empresa hay que reconocerle, es la generadora de una subsistencia social que está obligada además en ello a administrar la responsabilidad social, que va a ser un tema que vamos a tratar ahorita en unos momentos, a qué nos referimos con responsabilidad social. Entonces, al final, aquí dice, ¿por qué en la actualidad es imperioso preguntarnos como contadores públicos? Porque realmente son los contadores los que más utilizan la contabilidad social. Hay ingenieros acá asignados al curso que tienen un interés preeminente, pero como análisis de proyecciones. Los ingenieros industriales utilizan mucha información contable. Entonces, entre interrogantes nos dice, ¿qué responsabilidad tienen las empresas respecto a los impactos sociales derivados de sus actividades? ¿Realizan actuaciones que mitiguen o eviten estos efectos negativos? ¿Por qué? O si quiere, entrémosle de una vez a la responsabilidad social. La responsabilidad social es un sistema que se está tratando de imperar actualmente a nivel empresarial. Y cuando les hablo de nivel empresarial es toda clasificación empresarial, empresas industriales, agroindustriales, empresas manufactureras, todo ese tipo de empresas, todo ese tipo de empresas. Entonces, nosotros venimos y nuestros sistemas productivos o las empresas deben de estar enfocadas de acuerdo a principios de responsabilidad social. ¿Y en qué consiste eso? Bien, ahora les explico. El principio de responsabilidad social va enfocado a la conservación y preservación del medio ambiente derivado de los cambios climáticos. Están los países, los 10 países más desarrollados industrialmente, están integrados, están unidos, hacen sus protocolos, establecen sus reuniones anuales en las cuales nunca llegan a ningún acuerdo. Y eso fue otro fenómeno que se dio y también por eso la contabilidad social se fortaleció, porque se dio un desarrollo industrial después de la Segunda Guerra Mundial,
Japón fue la mayor víctima, como lo vimos, pero sin embargo, Japón en un lapso de 30 años llegó a ser industrialmente la primera potencia a nivel mundial. Y hasta el día de hoy sigue marcando la tendencia. Productos de excelente calidad, lo mejor, vehículos Toyota y otras marcas que son de marca japonesa. Productos de sonido, de cocina, que son de origen japonés, son muy buenos. Las marcas se han proliferado a otros países, productos chinos, taiwaneses, inclusive con ensamble brasileño, con ensamble costarricense, con ensamble mexicano, pero ahí tenemos nuestros instrumentos Pioneer, que eran marcas eh, japonesas de alta eh, aceptación. Entonces, ese desarrollo industrial vino a provocar que en el mundo triplicara la emisión de CO2 o de humo, que son gases de efecto invernadero que vinieron a afectar la capa de ozono. También se dio el desarrollo de la era espacial en los años de 1960 y algo, y se llegó a la luna. Por primera vez el hombre llegó a la luna. Entonces, todo ese desarrollo hizo que las empresas, por lograr ese auge, no tomaran conciencia y lo que provocaron fue un daño irreversible en la capa de ozono, porque eso no se puede reparar o arreglar, por decirlo así, de manera sencilla. El daño ya está hecho, el daño ya está provocado. Los rayos ultravioletas del sol penetran directamente a la Tierra, lo que está provocando el efecto invernadero. Se están corriendo los tiempos de las estaciones, el invierno, el frío, se están derritiendo los polos, está dándole un incremento del agua. ¿Hay más agua, Lick? Sí, pero ese incremento de agua está siendo perjudicial para la sobrevivencia del hombre mismo, para la vida. Está provocando un daño en la vida marítima y en el ecosistema. Y ese ecosistema funciona para que sobreviva tanto el hombre como la naturaleza, los animales, en armonía. Bien, entonces eso es lo que se pretende. En los años 2000 aquí se empezó mucho con la industria sin chimeneas, que es el resultado de hoy, por ejemplo, los viajeros, ese desarrollo ecoturístico que se ha dado, eso de los mochileros, ¿verdad? Que creo que muchos de ustedes así lo toman cuando no están en clases. Salen día sábado a pasear y regresan hasta el día domingo en la noche y fueron a conocer las cumbres de tal lugar, la laguna de tal, el arroyo tal, y esa es la vida actualmente. Ese es el producto del desarrollo de una industria sin chimeneas, como se le llamó, donde trataron de buscar otras actividades productivas que generaran rentabilidad para los países sin seguirle provocando. Pero eso lo hicimos países como los nuestros, países como Guatemala, porque los países desarrollados siguen en su misma tónica. Claro, han cambiado sus sistemas de producción, los han cambiado, hay que reconocerlo, pero siempre se da. El problema en países como Guatemala, por ejemplo, tenemos empresas agroindustriales que son las que transforman las plantas. Por ejemplo, nosotros tenemos empresas que producen palmito y ya vieron que derivado de eso hacen desvío de los ríos, del cauce natural de los ríos, absorben el agua y realizan sus procesos productivos, sus procesos listos para exportación y como consecuencia sus desechos los echan a los mismos ríos, generando altos índices de contaminación del agua. Y como producto de eso se está dando tierras áridas en las comunidades indígenas. O sea, es un daño ecológico que se sigue provocando de una u otra manera. Ya no es a través del humo, pero ahora sí es a través de la contaminación del agua. Entonces, debemos de tomar en cuenta que la responsabilidad social como un elemento que debe de ser compartido por todos los estamentos de la empresa en la medida que a cada uno le corresponda. Eso es lo que tenemos que ver, esa responsabilidad social para conservar y preservar el medio ambiente. Entonces,
Nos sigue diciendo el material, miren, acá nos sigue indicando que bajo esta estabilidad social vigente, la ciencia contable debe de subir transformaciones como consecuencia de las nuevas exigencias informativas que le llegan tanto al exterior como internamente debido a la ampliación de responsabilidades sociales. Y la contabilidad social también ha tenido injerencia, como les digo, ahora se ha desarrollado a través de software informativos, a través de software, donde ya solo hacemos una integración de datos. También se está perdiendo la práctica contable, lamentablemente. Se está perdiendo la práctica contable. Y esa es una desventaja del desarrollo de las TICs. Nosotros, los que nos formamos en aquellos años, utilizábamos unas hojas de contabilidad de 16, 18 y hasta de 22 columnas para hacer nuestros flujos de efectivo. Eran aquellas grandes columnas. Las hacíamos a mano, las llenábamos y las operatizábamos, las analizábamos y las interpretábamos. Ahora todo eso ha cambiado a una pantalla de 12, 14 pulgadas que tenemos enfrente. Y ya solo realizamos operaciones de registro. Claro, tienen que ser operaciones en forma lógica. Ahora ya todo está, los libros ya están en un sistema informático. Ya vieron el sistema de facturación FEL que existe en la actualidad. Ya solo con el número de identificación tributaria, con el número de NIC, llega la información a el usuario o al consumidor como tal. Bien, entonces eso es la responsabilidad social. Vamos a ampliar un poquito el origen de la contabilidad social en función de una teoría evolutiva. Entonces, el origen de la contabilidad social es de origen el origen evolutivo de la contabilidad social se sustenta en las siguientes teorías. Estas teorías no son parte del programa, pero es un aporte porque yo creo que le generan mucho sustento al estudiante. Nosotros tenemos la teoría neoclásica o teoría marginalista, donde nos dice que hay dos corrientes en el estudio de la contabilidad medioambiental, cuyo origen teórico puede encuadrarse en la economía, miren, en la economía neoclásica, es decir, que la contabilidad social y la responsabilidad social debe tener preeminencia o la economía debe de tener una injerencia directa para la preservación y conservación del medio ambiente. Está la teoría del beneficio verdadero. Esta teoría sostiene que la empresa, en la determinación de sus resultados, ignora los efectos sociales y medioambientales, por lo que la información dada a través de la contabilidad social podría medir su contribución neta a la sociedad. Esta teoría del beneficio verdadero va en función del ingreso o el beneficio costo. Y son aquellas empresas, lo que les ponía el ejemplo, que no les importa contaminar el agua. Lo importante es que ellos cumplan con su demanda, con sus ingresos, que ellos sigan teniendo esos ingresos como tal, de tal manera que no se vea afectada su rentabilidad. Eso es lo que les interesa. De ahí la conservación y la preservación del medio ambiente no les corresponde a ellos, le corresponde al Estado como tal. Eso es lo que se dice. Si lo vemos a nivel personal, todavía en las áreas rurales de Guatemala se cocina con combustibles fósiles, como se le llama a la leña, al carbón. Y donde el carbón tiene su origen en la leña, ¿verdad? Y la leña, ¿de dónde la encontramos? En los bosques. Entonces las personas también se encargan de deteriorar los bosques para poder subsistir o sobrevivir. Y ahí es lo que se dan, miren, la extinción de especies porque se les altera su hábitat natural. Entonces, la teoría del beneficio verdadero es una de las teorías más discriminatorias y dañinas para la... De ahí tenemos la teoría de la utilidad. Esta teoría de la utilidad casi tiene un mismo enfoque. Mire,
Esta sostiene que las empresas deben informar a la sociedad aquellas actividades que realizan y las afecta con la finalidad que exista evidencia para que los usuarios individuales la consideren en la toma de decisiones. No es tanto el ejemplo que les voy a poner adecuado a esto, pero para que la entiendan, ¿qué dice la teoría de la utilidad? Debemos de decir qué daño le provocamos al medio ambiente con el consumo de los productos. Por ejemplo, los desodorantes. Esos han cambiado. 12 horas de protección, pero ahí mismo tiene las incidencias en el ambiente. Una contaminación que genera el oler agradable, el andar bien perfumadito, como le llaman. Entonces, la teoría de la utilidad, eso es lo que hace. Provocamos un daño, pero hagámoselo saber a la población. Y muchas veces la información medioambiental, ellos dicen que debería implicar en un cambio en la valorización de activos de las empresas. La teoría de la utilidad dice que a través de esa información ellos mismos se deberían de concientizar y de reestructurar sus nuevas formas de producción. De ahí tenemos las teorías institucionales. Dentro de ellas tenemos la teoría del partícipe, ¿verdad? Que es una teoría de extensión democrática, ya que menciona que la democracia no ha de ser basada solo de los propietarios del capital, sino que la teoría del partícipe dice que se debe de escuchar al usuario como tal. Y es ahí donde las poblaciones deben presentar una oposición clara, una oposición plena. Creo que más de alguno de ustedes ha visto alguna película, por ejemplo, yo he visto varias que son de origen norteamericano, donde, por ejemplo, llega una compañía que quiere destruir el bosque de la comunidad, toda la comunidad se une y evitan esa destrucción a través de manifestaciones, a través de buscar ayuda legal, asesoría profesional, pero lo importante es que impiden, por ejemplo, que se construya un complejo habitacional en el área boscosa. Entonces, eso es lo que dice la teoría del partícipe. Darle participación a todas las personas que tienen una incidencia dentro del rol social. Y si quieren, hablemos de estratificación. Hablemos de estratificación económica. Clase alta, clase media y clase baja. Todos debemos de tener participación dentro de estas teorías. Tenemos la teoría de la legitimización, donde nos dice que la legitimidad institucional se da a través de mecanismos coercitivos y o mimeméticos, ya que la mayor parte de las empresas no informan sobre los aspectos medioambientales. ¿Qué es lo que dice ahí? Que el Estado debe de jugar su papel preponderante dentro de la sociedad. Es el Estado el que debe de establecer un sistema que obligue a las empresas a cumplir con esa responsabilidad social. Es el Estado mismo. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la legislación, a través de la imposición de normas. De ahí tenemos la teoría constructivista que nos dice que la contabilidad es un influyente mecanismo de gestión económica y social, por lo que se le considera como un elemento importante para la construcción social de la realidad. Factores numéricos que representa la contabilidad social, y esos factores nos deben de concientizar, nos deben de poner en alertivos, de tal manera que esos alertivos permitan que las personas hagan conciencia y traten de apoyar, no solo las personas, sino que también las empresas. Ahí es donde las empresas no les parece, porque la responsabilidad social les exige inversión, inversión. Y recordemos que toda empresa, por principio, lo que menos quiere es invertir. ¿Para qué? Para obtener el mayor costo-beneficio. Después tenemos la teoría crítica. Esta teoría sostiene que la producción social es una confluencia de esfuerzos que hace la sociedad para llegar al fruto social. Es decir, la teoría crítica es que nos indica que es que quieran o no quieran. Lo que indica es que se debe de hacer para garantizar la coexistencia de esos actores económicos y sociales dentro de un país o una nación respetando el medio ambiente. Eso es lo que nos dice.
la conservación y la preservación de las especies en extinción. ¿Han oído? Esos son fenómenos coyunturales que son de vital importancia. Bueno, entonces dejamos de presentar y ahora volvemos a la presentación ya para finalizar el curso, que quiero que vean, y vamos a hacer un pequeño cambio de pantalla todavía. Quiero que vean lo que se está dando en este sentido, un análisis de la situación económica de Guatemala en función de esa responsabilidad social. Aquí tienen ustedes el sitio web, ese se los voy a hacer llegar. Les quiero decir que esto no cambió porque, derivado de los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, y los países todavía no han parametrizado sus nuevos índices de desarrollo. Acá en Guatemala se nos dice, y sale haciendo alardes el presidente, que estamos bien, efectivamente. Y lo irónico ante estos índices que muestran la realidad del país es que en el 2020 Guatemala a nivel internacional fue reconocida como el segundo país de Latinoamérica que menos incidencia negativa tuvo sobre sus índices de crecimiento. Y el presidente hacía alardes en su primer año de gobierno, obviando los grandes índices de corrupción, las grandes cantidades de corrupción y también la injerencia que ha tenido en el sector justicia para que Guatemala no tenga una justicia pronta y cumplida como debiera de ser, lo que nos tiene sumergidos en un caos político a nivel interno y en una coyuntura donde los países a nivel internacional tienen su mirada puesta sobre Guatemala. A pesar de que los índices económicos reflejan, pero entonces, ¿cómo entender esa realidad? Sí, nuestros ingresos se duplicaron en plena pandemia, estando las personas encerradas, siendo las personas improductivas, ya sea durante una jornada completa o una media jornada, o las modalidades que adoptaron ustedes en sus empresas para trabajar. Pero cuando hacemos el análisis integral de todas las variables macroeconómicas, vemos que todo el dinero que entró en ese tiempo fue producto de las remesas. Entonces, las remesas han venido a ser importantes actualmente. Las remesas hace unos 5, 6, 7 años aportaban entre un 20 a un 25% al Producto Interno Bruto. Imagínense y dimensionen esto, compañeros. En la actualidad, las remesas representan casi el 45% de ingresos de nuestro presupuesto general de ingresos y egresos de la nación. Quiere decir que tenemos una fuga de mano de obra calificada que es productiva. Lo único que no encuentra los medios acá en Guatemala para desarrollarse como tal. Entonces tiene que emigrar. Y esa migración incide en disfunción familiar o desintegración familiar, generación de nuevos altos índices de delincuencia, falta la parte principal de la familia, no hay dirección, entonces se da un desvío. Crecimiento de maras, de extorsionistas, un consumo desmedido a través de la culturización de drogas. Entonces, todos esos factores, ¿ya vieron cómo se va desarrollando la contabilidad social? Entonces, nos dice que la estimación oficial de crecimiento económico para el año 2021 estaba entre el 4.5 como mayor valor y 3.5 como valor central o como media ponderada y 2.5 como menor valor. Les voy a mostrar el siguiente material, donde tenemos estas perspectivas de crecimiento, pero lo importante es que veamos la gráfica que les voy a presentar. Esta gráfica nos representa cómo se dan estos valores, cómo se dan estos valores. Y ahora vamos a presentar la gráfica. Miren, dentro de este crecimiento económico, se nos dice acá que
Esa era una estimación del cierre para 2020 y cifras proyectadas para el 2021 que, como les digo, no se han podido actualizar por esos fenómenos sociales, entonces de tal manera sigue vigentes. Entonces, acá está, miren, aquí están todas las actividades económicas que se desarrollan a nivel nacional y se da una variación interanual. La variación interanual en unas tienen factores positivos y otras tienen factores negativos. Está la agricultura, miren, lo verde es el crecimiento, lo gris es lo estático o lo que tenía hasta el año 2020. Para el 2021 se contabilizó en un 2.8 y la tendencia sigue en el crecimiento. La explotación de minas y canteras, derivado a factores políticos y coyunturales, estaba en un 4.0 y decayó en un 3.1. Es una actividad económica que no se le pone una mayor importancia porque no representa un mayor costo-beneficio para la población. Entonces decayó. Lo mismo, las industrias manufactureras han decaído, muchas se han ido derivado de esas crisis que se dieron derivadas de la pandemia, donde tuvieron que pagar pasivos laborales siendo improductivas, muchas no soportaron pagar arrendamientos, entonces tuvieron que cerrar. Después, suministros de electricidad y agua, eso siempre ha sido eh, eh, en forma positiva, porque siempre se consume. La situación es que sí decayó el consumo, decayó el consumo. La construcción decayó hasta ese año. Hasta ahorita en este año ya hay índices de crecimiento nuevamente. Es decir, se está creciendo nuevamente el sector construcción como uno de los sistemas más crecientes a nivel nacional. En el 2020 se vinieron abajo, pero a partir del 2021, miren, la construcción de un 7.4 subió a un 7.5. El comercio y, y la reparación de vehículos, que son actividades técnicas, miren, de un 2.1 subió a un 3.2. Y así se dieron muchas actividades. Tenemos otras actividades de servicios que de un 6.9 ahora han subido a un 3.9 y me atrevería a decir que estas ya no van por el 3.9, sino que van por un 5.4 o un 4.8. Y se ve, por ejemplo, la entrega de productos. En el 2020 no estaba Forza, ahora ya está Forza, está Cargo Expreso. Solo es como un ejemplo, nada más le estoy mencionando esos nombres para hacer referencia a estas actividades económicas. Entonces, aquí tenemos lo que son las actividades prósperas de crecimiento económico, reflejan crecimientos positivos en todas las actividades económicas, en efecto, considerando la participación en el crecimiento esperado del PIB para el presente año. Y efectivamente, el PIB para el año 2021 creció en relación al año 2020 y en relación al año 2022. Este año también ha crecido en relación al 2021. Pero esa es su naturaleza, ese es su comportamiento. No es que vayamos bien o vayamos mal, sino que el PIB crece porque crece el consumo. Por eso es necesario. Ahorita, yo no les digo que así vaya a suceder. Lo que sí les digo es que Guatemala se tiene que preparar. No sé cómo va a ser el sector gobierno, el sector empresarial, pero sí tiene que haber un incremento en el ingreso per cápita o en el ingreso de las personas. Porque si las personas siguen con estos mismos salarios y no están en concordancia con el crecimiento de los índices de inflación a nivel nacional, nos vamos a quedar sin capacidad adquisitiva. Y al no tener capacidad adquisitiva, no vamos a poder consumir. Y si no consumimos, las empresas tienen pérdidas. Porque el ciclo económico es ese. Es ese. Entonces debemos de tener cuidado. Bien, vamos a pasar a la parte de las preguntas, compañeros. Esto es muy importante porque, como les digo, puede ser que vengan en el examen, puede ser que no vengan en el examen. Lo importante es que nosotros tenemos esa situación. Pregunta número 1. Dice, se enfoca como una herramienta cuantitativa para describir una realidad económica. Pregunta número 2. ¿Cuál es la media ponderada para Guatemala según el crecimiento económico?
Pregunta número 3. Mencione 2 variables o categorías económicas. Pregunta número 4. Son los 2 componentes que estiman las variables económicas de un país. Se los dije. Y la pregunta número 5. Indique el mayor valor porcentual o crítico de crecimiento económico para el año 2021. Bien. Entonces, compañeros, ya no me queda más que darles el agradecimiento por la atención prestada. Lamento lo sucedido, pero errar es de humanos y corregir es de sabios. Logramos corregir y aquí estamos transmitiendo para todos ustedes y eso es lo importante. Pueden también, vamos a tratar de descargar la grabación y trasladarla para que ustedes tengan acceso a ella. Que tengan una muy buena noche. Les deseo toda clase de éxitos. Se cuidan. Para mí ha sido un gusto y los veo la próxima semana en horario normal. Que tengan una buena tarde. Nos vemos y hasta pronto.